Tema del momento tiene que ver con esto que venimos hablando del proyecto de reforma jubilatoria de la provincia, que ayer recibió media sanción. Dijimos, a veces tocamos un punto. Ayer alguien nos decía, claro, muy atinado, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Esto yo siempre digo, según de qué lado se lo mire al pro y el contra. Pero quien sabe de esto es Susana Trodes, abogada previsionalista. Susana de Solplay, te saluda el Negro Velázquez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Perdón, Juan Manuel. ¿Cómo estás, Susi? De la Radio de Francia. Juan Manuel, ¿cómo estás vos? Tu audiencia, saludos a todos. No, saludo para vos. La verdad que estamos, nosotros decimos, viste, esto de el micrófono. Dime con quién hablas y te dirán cuáles son las partes que le cierran más y que le cierran menos. Bueno, en tu caso podemos decir un poco más, hacernos de equilibrio sobre este proyecto de reforma jubilatoria de la provincia, que ayer recibió media sanción. Da la situación de la sensación de que va a ser ya aprobado por la otra mitad en nada. Contame según tu sensación, y los que saben de esto, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Qué es lo que vos creés que tenemos que tener bien destacado los santafesinos? Y así es, mirá, Juan Manuel, a ver, midiendo el pulso, sobre todo en el ámbito de la abogacía, ya que obviamente estamos todos comentando este tema. Ayer se aprobó el dictamen del Senado con algunas modificaciones, no todas las propuestas por los gremios, de ahí las movilizaciones tanto del sector docente como del Poder Judicial. Vos sabés que en esto las dos variantes son que el Poder Ejecutivo quiere cambiar las cosas porque insiste que hay un déficit enorme, le atribuye este déficit a los desmanejos de la caja, y por otro lado los gremios que pugnan por mantener sus derechos, insistiendo en que a costa de ellos se quiere hacer este ajuste, cuando en realidad es la provincia quien debe reclamarle a la nación los fondos que le debe por coparticipación. Claro. En este punto, bueno, creo que algo de razón tienen ambas partes. Pero bueno, ¿qué se logró ayer? Que, por ejemplo, el Senado cambió que el aporte solidario de los jubilados durante la emergencia, que iba a ser un 2% a quienes superan 2 haberes mínimos, pase a ser a partir de 3 haberes mínimos, es decir, a partir de quienes ganan más de 1.134.000 pesos. Por otro lado, a los activos continúan en ciertos rangos con un 2,77% de aumentos mientras dure la emergencia. Respecto de la emergencia, que se declara por 2 años, se prorrogó por 1 año más. También esta es otra modificación que se logró ayer en el Senado, y no por 2 años más como estaba en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Otro de los puntos que, bueno, se amplió la participación de la Comisión de Control Técnico. Ahora van a ser 6 diputados, 4 senadores y 2 miembros del Poder Ejecutivo. Y respecto del amplio artículo que decía que el gobernador puede por decreto cambiar la edad jubilatoria, que esto por favor quiero llevar cierta tranquilidad en que no cambió la edad jubilatoria, excepto para el gradualismo que hay para los docentes, la edad jubilatoria la va a poder cambiar mientras dure la emergencia, y obviamente respetando esa progresividad que está establecida en la ley y para los regímenes especiales. Así que bueno, estas son las variaciones más importantes que se dieron ayer en la comisión del Senado. Y también se agregó para docentes de nivel terciario no universitario que reúnan 30 horas de cátedras y que las hubieran mantenido en los últimos 10 años, también van a poder optar por este régimen. De todos modos, bueno, como te explicaba, hubo una medulosa carta de UPCN haciendo observaciones y recomendaciones, insistiendo en la falta de cumplimiento del gobierno nacional, y sobre todo que esto no puede ser motivo de un tratamiento exprés, es una reforma y no se puede en 2 meses reformar una ley previsional de tantos años. Así que bueno, hay varios inconvenientes, y lo que más nos preocupa a quienes
hacemos esto en la práctica, ayudamos y asesoramos a quienes tienen que hacer sus trámites. Son bastante complejos en algunos casos, porque el gran problema en este momento es la falta de posibilidad que los ministerios tiendan rápidamente una foja de servicios. Hay gente que tiene pedida su foja o su certificación de trabajo hace más de 6 meses, y sin eso no podés iniciar el trámite jubilatorio ante la caja. Entonces lo que más incertidumbre genera son las disposiciones transitorias, porque se han articulado algunas cuestiones, por ejemplo, tener el trámite iniciado, con dictamen, sin dictamen o paralizado, que si los ministerios operativamente no dan abasto, no va a poder la gente poder iniciar su trámite en los próximos meses, o mejor dicho, en los próximos días. Vos me preguntabas cómo lo veo yo, y bueno, esto puede llegar a generar, y de acuerdo a mi práctica y experiencia, cierta ola de reclamos, porque bueno, nadie quiere hacer un aporte solidario. Esto ya lo vivimos en otras épocas. El jubilado va a decir, yo ya aporté, claro, y también incluso en muchos casos me descuentan el impuesto a las ganancias, entonces habría duplicidad de aportes. Otro tema es por la liberación de topes, o sea, va a generar toda una cuestión que si te topean las jubilaciones hasta determinado monto, la Corte dijo que es constitucional. Y también lo que yo veo que puede llegar a generar muchos planteos es que para el cálculo de las jubilaciones no se van a tener en cuenta los adicionales no remunerativos, y eso ya lo tiene dicho todos los tribunales previsionales del país y la Corte, que la remuneración no remunerativa es un contrasentido. O sea, el mismo Estado empleador omite hacer aportes sobre rubros que son permanentes, habituales, y que la persona los percibe, y por lo tanto, si no ingresan para el cálculo, también va a generar un mal cálculo de la jubilación, y también va a generar derecho a reajuste. Y lo más novedoso que dice en uno de sus artículos, que si solicitas un reajuste y te da menos, vas a cobrar menos. Eso es increíble. Claro, bueno. Así que bueno, un montón de estas cuestiones, como así también que la movilidad se va a dar a los 60 días, y los gremios, como es actualmente, y los gremios que piden que se dé a los 30 días de producido un aumento, sobre todo en épocas de inflación. Si bien ahora mermó un poco, sería más razonable, dado la pérdida del poder adquisitivo que se pierde mes a mes. En concreto, también lo que dicen, en este momento va a haber una avalancha de pedidos, y eso va a generar un déficit inmediato también. Pero bueno, eso es más o menos a grandes rasgos, Juan Manuel. Podríamos hablar de cada artículo una hora entera. Sí, porque es una ley muy amplia, obviamente. Y por que eso se también trata muy rápido. Claro. Se trata muy rápido. Por eso llama la atención. Ayer sobre tablas fue tratado en el Senado, ni siquiera tuvo la chance de pasar por las comisiones. Ahora en diputados se espera que pueda pasar por una comisión unificada, pero bueno, algo decía Susana, que evidentemente de salir esta ley, como aparentemente está todo dado para que suceda, va a generar que sea la justicia en definitiva la que termine dirimiendo su legitimidad o no. Así es, como siempre lo fue, porque bueno, lamentablemente estas cuestiones mal redactadas, diría yo, después nos acusan a los abogados de promover la industria del juicio, pero creo que pensadas un poquito más, se podrían justamente en comisión retocar para no generar luego una avalancha de reclamos. Esto ya lo vivimos en otras ocasiones. Fíjate vos que también el Poder Judicial tiene una reunión el domingo, más allá de la nota de color, del horario o de las cuestiones que se dicen unos con otros, es porque todos los sectores se sienten afectados y nadie quiere perder derechos, obviamente. Pero si los que firman son los del Poder Judicial, que están en contra, uno, digo, más allá de que salga, Susana a priori tendría que pensar de que sale, pero no le van a dar el ok. Bueno, eso es justamente, eso es lo que estamos vislumbrando, o sea, por eso tanto movimiento y tanto trasfondo con esto.
no solo de los gremios docentes, sino de la mayoría de empleados públicos, que aparte se encuentran con una cuestión práctica para hacer un trámite contrarreloj. Los mismos ministerios, no sé si vos conocés, que te aconsejan determinada fecha de cese. Vos, por ejemplo, iniciás un trámite, la caja te dice tenés derecho a jubilarte y, por ejemplo, el Ministerio de Educación te aconseja cesar a esta altura dentro de 6 meses, es decir, a enero del año próximo. ¿Por qué? Porque operativamente no tienen otra manera de manejarse interministerialmente, enviar los ceses a la caja y que la caja los pueda procesar. Entonces nos encontramos con una avalancha de pedidos y sin la capacidad operativa de dar respuesta a todo esto. Claro. Todos quieren jubilarse antes de que salga la ley y no dan los tiempos, digamos. Claro. No dan los tiempos, no dan abasto los ministerios. Aparte hay un desincentivo al escalafón porque van a poner ciertos aportes, se van a ir, lo de la eficiencia del Estado también va a resentirse porque se van a ir todos los mandos superiores, quien está en condiciones hoy se retira. Así que bueno, son un montón de tópicos y cuestiones que se van a ir suscitando, pero que sí, muchos sectores que se vean afectados en sus derechos, yo no te voy a decir derechos adquiridos, después la justicia dirá si eran derechos adquiridos o no, pero que se vean afectados seguramente van a hacer algún tipo de reclamo. Susana, una consulta técnica por ahí. El tema del aporte de los jubilados, ¿es para todos los jubilados o los que se jubilen desde la sanción de la ley en adelante? Bueno, en principio es una de las cuestiones que estamos debatiendo. Debería ser para los jubilados que se jubilen de ahora en más. Claro, pero desde como que salga la ley. La redacción de la ley surgiría que es para todos. Claro, por eso el interrogante, digamos, que te hacía, porque no está muy claro ese tema. Hasta el momento no está discriminado y por ende el descuento sería para todos los jubilados. Obviamente que quienes superen las 3 jubilaciones mínimas y con la escala que se da en la ley. Exacto. El déficit enorme que se habla de la caja, en porcentaje, digo, ¿qué tan irreversible en porcentaje de un presupuesto provincial? ¿Qué tan grande es, Susana? Para contarle a la gente, cuando hablamos de los déficits enormes, decimos, esto hay que acomodarlo, porque cuando hablamos yo siempre no es lo mismo hablar en millones de pesos que hablar en porcentajes, para que la gente tenga en cuenta más o menos qué mueve una provincia como Santa Fe. Bueno, a ver, si vos escuchás, no soy la más idónea para hablar de números, pero ¿en qué se excusan? Que se pavimentarían todas las rutas, se comprarían un montón de ambulancias, que, bueno, justamente es tan grande el déficit de la caja que se paliaría de esa manera. Pero te insisto en este punto, la deuda de coparticipación que tiene la nación con las provincias es enorme, entonces los números no están claros y por eso también fue la demora en remitir el proyecto al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo al Senado, porque hace meses que venimos hablando de esto y finalmente se dio ahora, fines de agosto. A ver, en blanco me decís, si en vez de ir contra una reforma, que no digo que esté mal, ¿no? En base a lo que me estás contando, van a pedir a Nación lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe, ¿llegarían esas rutas, llegarían esas ambulancias de igual manera? No, bueno, no es tan así. El déficit de la caja es real, existe, pero obviamente que se paliaría con esta situación. Hay que hacer reformas en los regímenes especiales, en docentes, en policías, como de hecho está propuesto, pero va a llevar tiempo. El impacto no sería inmediato. Así que bueno, es una cuestión más que de reforma previsional, lo estoy viendo como una reforma económica, o sea, de ajustes, y esto sí te pido que lo hables con quienes son técnicos numéricos en cuánto sería el impacto y los porcentajes. En uno de los puntos que Mauro te preguntó recién, fuiste muy clara, esto de, había un punto que tenía que ver que por decreto el gobierno podía cambiarlo y nos diste el ejemplo. Pero pará, si, eso que me contaste, ¿vale igual si Nación el día de mañana? Porque había uno de los puntos era si Nación el día de mañana cambiaba la edad jubilatoria, Santa Fe podría adherirse, si quiere, directamente a lo que hace Nación. ¿Ese punto en qué quedó? Bueno, quedó en que si bien lo va a poder hacer,
será mientras dure la emergencia, es decir, en los próximos 3 años, claro. pero haciéndolo con criterios de progresividad, o sea, no de 60 a 65, sino con escalas progresivas y respetando lo que ya se puso para regímenes especiales. ¿Me explico? Claro. Así que bueno, esto va de la mano hace rato que se habla de la armonización de los sistemas. Pero bueno, fíjate vos que ni siquiera a nivel nacional se logró la modificación. Todavía estamos discutiendo a nivel nacional el tema de movilidad, que no se han puesto de acuerdo, que el presidente vetó la ley y que imagínate que cuando empiecen a hablar de la reforma ya vamos a estar en el 2025. Entiendo que sí, tarde o temprano va a haber una modificación de la edad jubilatoria unificada en los regímenes nacionales y provinciales, pero concretamente ayer en el Senado se puso esa condición. Clarita, doctora, gracias por el tiempo. Bueno, Juan Manuel, un gusto hablar con ustedes. Un saludo, un beso grande.